Estamos ya en el espacio de entrevistas de esta mañana, tal cual habíamos anunciado. El doctor Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte, nos acompaña para hablar varios temas importantes con respecto a la gestión de lo que sucede en la educación superior en el país y también varios temas importantes de la actividad que cumple la universidad, que la más importante de la región norte del Ecuador. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Vamos con la primera parte. ¿Qué pasa con la LOES? ¿En qué instancias se encuentran? Ha habido varios procesos de diálogo con el objetivo de reformar varios temas que se encuentran en la ley, de impulsar nuevos procesos que permitan mejorar la situación de las universidades en el Ecuador y, claro, el tema económico y presupuestario, que siempre es una preocupación. ¿En qué instancias se encuentran todos estos procesos? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, hay que recordar que desde mediados del año pasado la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Educación, inició un proceso de revisión de la norma que rige el sistema de educación superior, además en un marco de el cumplimiento de los 7 años ya de vigencia de la LOES. Entonces, a partir del mes de agosto se han iniciado una serie de talleres, conversaciones, tanto en la comisión como en los distintos territorios. Nuestra universidad fue sede también a finales del año pasado de un taller regional con instituciones de educación superior de la zona 1. Y lo que está en este momento es ya un informe que pasó un primer debate y se está preparando el informe para segundo debate. Los problemas internos, como es conocido también en la Asamblea Nacional, han dilatado el tratamiento de esta ley. Sin embargo, esta semana es importante informarles que se han retomado ya los debates en la comisión. Personalmente asistí por una invitación del presidente de la comisión a exponer algunos temas que fueron analizados en su momento aquí en este taller y que tienen que ver con temas estructurales de la ley, ¿no es cierto?, dado que tenemos ya una experiencia de la aplicabilidad en temas como la estructura de financiamiento del sistema de educación superior. Es decir, hay que recordar que el financiamiento fundamentalmente está atado a la ley del FOPEDEUPO, que es una ley del año 2000, y que tuvo, por supuesto, una vigencia importante en términos de que la recaudación tributaria en el Ecuador creció a partir de la dolarización y sobre todo en los últimos 10 años a un ritmo de más o menos un 8% anual. Pero eso llegó a un límite en el 2015 y esa limitación en recaudación tributaria afecta directamente la sostenibilidad de las universidades. Adicionalmente hay una compensación por recaudación del impuesto a la renta que antes se donaba, una compensación por gratuidad, por funcionamiento y los recursos de autogestión. Entonces creo que en ese esquema hay que ir a un reparto también un poco más igualitario, si todavía hay acciones de asimetría en la distribución de los recursos. Esa es la mayor preocupación que de alguna manera... Es lo que nos preocupa a las universidades regionales, es decir, en un momento que ya hemos superado, digamos, los procesos de depuración, todas las universidades estamos trabajando en la mejora de la calidad, el tamaño de las instituciones incluso ha crecido. Sin embargo, cuando se analiza la distribución, ¿no es cierto?, por institución, o si lo hacemos incluso asignación por estudiante, hay asimetría en universidades incluso que tienen el mismo tamaño relativo y la misma categoría, por decir en este momento, por efectos de la calidad. Y precisamente en ese tema quizás hay la mayor preocupación, porque claro, uno de los ofrecimientos del actual gobierno fue permitir que se incrementen los cupos o generar que se incrementen los cupos para acceso a las universidades. Y las universidades están cumpliendo, reajustando a nivel interno su infraestructura, pero claro, eso les significa mayores gastos, mayor inversión en espacio físico, en contratación de docentes, pero en el tema presupuestario no ha habido ese incremento para cumplir con esta exigencia gubernamental. Claro, esa es una de las preocupaciones que usted lo ha dicho, pero también es el mecanismo de redistribución, es decir, cómo se asigna. ¿Es posible? Es posible, de hecho ya este año 2018 ha habido un pequeño ajuste, pero claro, está el límite que establece la ley. Entonces, una propuesta que hemos realizado desde la Técnica del Norte es que se debería tomar como referencia lo que se hizo en su momento con el COTAD para la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados con factores incluso que promueven el desarrollo equitativo de las regiones. Eso tiene esa fórmula. La LOES no tiene la fórmula. La fórmula es un mecanismo discrecional que está sujeto a un informe técnico emitido por la CENESID y a lo que el Consejo de Educación Superior resuelva. Entonces, esa fórmula sería población estudiantil, por ejemplo. Tendría que ver con población estudiantil, con pertinencia de las carreras, con modalidad, ¿no es cierto?, incluso con el tamaño de la institución, porque se aplican también economías de escala, ¿no es cierto?, la administración en una universidad de 3.000, 5.000 estudiantes, ¿no es cierto?, o comparada con otra universidad que tenga 50 o 60.000 estudiantes, es decir, los efectos que ayuden, por supuesto, en la propuesta de la política pública de incrementar cupos, de hacer más eficiente, pero también tener una proyección de cara al cumplir metas. Entonces, un planteamiento que ha hecho la UNESCO es, por ejemplo, lograr acceso universal. ¿Qué significa?
que al menos el 50% de los jóvenes entre 17 y 24 años puedan acceder a la educación superior. Esto en el contexto ecuatoriano sería pasar de actualmente 750.000 estudiantes aproximadamente a 1.050.000 estudiantes, es decir, en los próximos 4 años. Es posible si es que hay el compromiso, ¿no es cierto?, la contraparte del Estado en asignación de recursos, pero también haciendo más eficiente su distribución. Porque si analizamos incluso la ejecución presupuestaria, en el sistema de educación superior estamos hablando que se ejecutan en promedio el 80% de los recursos. ¿Sí? Mientras hay instituciones que probablemente tenemos déficit en la asignación presupuestaria, hay otras instituciones que no logran efectivamente gastar todos los recursos o invertirlos, de tal manera que los mecanismos, creo que por un lado la ley y también los efectos colaterales de cara a las leyes que rigen, por ejemplo, el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema de Compras Públicas, también el propio Código Orgánico de Finanzas Públicas, que tiene que tener las excepcionalidades de cara a analizar el contexto en el cual las universidades nos desempeñamos, sobre todo en temas como investigación, por ejemplo, que no pueden regirse bajo los mismos parámetros generales como adquirir 20 sillas o 20 muebles, porque en el tema de insumos, equipos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la investigación tiene otra lógica y la posibilidad incluso de que podamos tener presupuestos plurianuales para esas actividades. Pero ¿cuál es la respuesta que se tiene desde el gobierno nacional ante estas propuestas? Y claro, desde los asambleístas que están formando parte de la comisión, ¿cuánta apertura hay ante estas evidencias que ustedes como universidades públicas del país han presentado como una necesidad para reformar la ley? Bueno, yo creo que hay apertura de los dos lados. La comisión se ha tomado el tiempo de recibir aportes, ya sean individuales o de grupo. Por otro lado, también la Secretaría de Educación Superior ha convocado a diálogos. Precisamente hace 2 semanas el secretario nacional convocó a todos los rectores de las universidades públicas y cofinanciadas para discutir los temas centrales de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay ya unos consensos, diríamos, en algunos temas que también eran preocupación, como la categorización de las universidades, la tipología de las universidades, el enfoque distinto, por ejemplo, al sistema de evaluación y acreditación, porque pasamos de un momento, ¿no es cierto?, en el 2009, que no hay que olvidarnos, cuando se emitió el mandato 14, que tenía un claro objetivo, que era evaluar ¿para qué? Para depurar el sistema, porque se había encontrado que efectivamente, ¿no es cierto?, el sistema de educación superior no fue capaz de autorregularse y era necesario en ese momento, ¿no es cierto?, un proceso de depuración. Ese proceso de depuración terminó ya en el 2013. Entonces debería cambiar los conceptos, los criterios de acreditación. Los criterios de acreditación. Entonces hay un aporte importante incluso realizado por el propio SEACES, que plantea, por ejemplo, un proceso de acompañamiento para lograr el aseguramiento de la calidad, es decir, tener los estándares mínimos, ¿no es cierto?, sobre los cuales cada institución deberá estar acreditada, pero acompañar en el proceso a las universidades, tanto en el nivel institucional como las carreras y programas, para asegurar la calidad y propender a la excelencia, porque ese es el propósito que establece la Constitución en la acción que hacemos cada universidad. Entonces, en ese marco creo que hay apertura. Es decir, para mediados de este año es probable que ya pasen las reformas. Esperaríamos que hasta el mes de abril, es lo que nos han dicho en la Asamblea, termine ya la discusión para que se presente al segundo debate en el Pleno, y luego estará pendiente también si es que va a haber o no algún veto parcial por parte del Ejecutivo. Sin embargo, me parece que ahí el diálogo que tiene que fluir ya, una vez que se tenga el informe, será entre la acción de la legislatura con el Ejecutivo, porque no hay que olvidarse que el presidente de la República es colegislador, ¿no? Es muy importante. Y finalmente, recientemente también se participó en un evento de investigación en Cuba. ¿Cómo estuvo la participación, la representación? ¿Cuáles fueron los temas que se generaron en este encuentro y que se puede generar como beneficio de inventario para la gestión que viene realizando la universidad? Bueno, el tema central del 11º Congreso de Educación Superior de Cuba estuvo orientado hacia la discusión sobre los aportes desde la universidad hacia los objetivos de desarrollo del milenio y de cara también a lo que será la Conferencia Regional de Educación Superior en junio. Es decir, hay que recordarle que en junio estamos celebrando los 100 años del Manifiesto de Córdoba, ¿no es cierto?, por la autonomía universitaria. Entonces, los temas centrales se orientaron en ese marco, más de 2.000 participantes internacionales, cerca de 900 nacionales, más de 250 rectores, y en ese marco no solamente la participación con ponencias, que un importante número de ponencias desde los universitarios de la Técnica del Norte, sino también el marco para poder establecer alianzas y convenios con universidades. En este caso hemos concretado la cooperación para formación de posgrado, ejecución conjunta de programas de maestría con 4 universidades, la Universidad de Oriente, la Universidad de Ciencias Informáticas,
la Universidad Agraria de La Habana y el Instituto Politécnico José Antonio Echeverría, que es la CUJAE, y la ratificación de un convenio ya vigente con la Universidad de La Habana. Es decir, ha sido un marco también para poder establecer relaciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido la Universidad Técnica del Norte, a través de su delegación, pues pudo tener esa posibilidad de articular esos lazos de cooperación y también, por supuesto, los académicos que participaron en las distintas mesas con sus ponencias que son fruto de la investigación que se realiza en la Universidad Técnica del Norte. Temas importantes de la Universidad Ecuatoriana y también lo que viene realizando la Universidad Técnica del Norte. Agradecemos al doctor Ceballos su presencia esta mañana. Nos vamos a la primera pausa. Tenemos más entrevistas.